redentorista. Misionero, redentorista eres tú. Misionero hasta morir. ¿Cuáles son esas razones que llevan a una persona a consagrarse a Dios? ¿Qué hojas de ruta hay que seguir para convertirse en religioso? ¿Quién cree tener la decisión de hacerse sacerdote misionero redentorista para toda la vida? Semilla de redención. Hace 25 años, Guillermo tomó aquella determinación sin pensarlo mucho, pues a diferencia de la mayoría de quienes estamos acá presentes, él sabe que para optar por esto no hay que pensarlo dos veces. Es cuestión de fe, es cuestión de hacerlo, porque es así y así fue. Cuando Guillermo ingresó al seminario de la Congregación de los Misioneros Redentoristas en el verano del 82, nadie podría imaginarse que aquel muchachito arrebatado, amiguero y juguetón, podría terminar de padrecito, menos aún si todos sabían de su inminente ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos, de sus ajetreados viajes amigueros a Coracora, pero no fue así. Contra todo pronóstico, Guillermo se hizo redentorista para toda la vida. Coracora, tierra mía, donde di la luz primera. De hecho, Guillermo, o Memo como todos lo conocemos, nació el 22 de noviembre de 1963, el primer hijo de una pareja católica, muy unida a la familia redentorista y vecina a la parroquia. Digamos a unos 30 metros de aquel pórtico de la iglesia matriz de Coracora, a la que Memo desde chico llegaba temprano a acolitar las misas de quien siempre reconoció como su guía, el padre Flavio Pedrosa. Su infancia la pasó en la escuela 621, en medio de entrañables amigos y su querida familia. A los 13 años, a pocos días de su gran fiesta con orquesta y primeros bailes de pareja, Guillermo enrumbó a Lima a formar filas del Colegio Militar Leoncio Prado. Los fines de semana de esos años castrenses lo pasó en casa de sus tíos Raúl y Tuca en el Rímac y en casa de su primo Antonio Lanoir en Breña. De aquellos tiempos quedan inolvidables recuerdos. Era el orgullo de toda una familia que siempre, a pesar de las distancias, lo tenía muy cerca. Siempre muy cerca a sus papás Mario y Cruz y de sus hermanos Eliana, Mario y Nieves. Después de su fiesta de promoción con los linces leonciopradinos del 80, retornó a Coracora y pasó un año sabático entre viajes y juergas propias de adolescente. La familia buscó nuevos horizontes y decidieron vivir en Chiclayo. Él viajó algo después y fue entonces que, sin la menor consulta, retornó del norte a Lima y directo a las puertas de convento de los redentoristas en la avenida Francisco Pizarro, número 300 del Rímac. Ya había tomado la decisión de hacerse sacerdote, redentorista para toda la vida. Cuando finalmente fue aceptado, no hubo más que alegría y dicha en casa. Aquel orgullo se multiplicaba y la emoción de saber que había alguien de la familia coracoreña en el seminario se iba alimentando de las buenas noticias, de aquel muchachito de apenas 20 años que se iba haciendo un gran hombre. En el seminario pasó sus días entre el Rímac y Santa Clara, y así llegaron el aspirantado, luego el noviciado, luego los votos temporales y al fin los votos perpetuos. Había tomado el rumbo correcto. Su vida se estaba haciendo grande a la vista de su familia,
de sus nuevos hermanos redentoristas y su comunidad, aprendiendo a dar abrigo, a dar esperanza, a darse todo, porque su vocación era esa. Se forjaba un nuevo redentorista. Sus estudios de filosofía y teología en el Instituto de Estudios Teológicos Juan XXIII lo formaron como un extraordinario conocedor de la condición humana, y su entrañable amor a Dios y a su venerada Virgen de las Nieves y del Perpetuo Socorro. Es entonces cuando inicia su recorrido pastoral, aún antes de su consagración sacerdotal, yendo de misiones a los pueblos más alejados de la costa, sierra y selva del Perú. Luego de sus votos perpetuos, el 25 de febrero de 1988, se ordena de diácono y tuvo que esperar casi un año para hacerse sacerdote. Cuando pasó su examen sinodal, aquel que la Iglesia le toma para confirmar su vocación, la emoción lo embarga y lo estremece. Ya no es solo Guillermo, el amigo entrañable, el hijo adorado, el hermano extrañado. Él, a partir de esa fecha, será redentorista para toda la vida. Y fue así como un 17 de junio de 1989, en una extraordinaria ceremonia religiosa, hace su consagración sacerdotal, al día siguiente su primera misa, y en menos de una semana, en medio de una fiesta popular y de hermandad, realiza su primera misa en Coracora. Todos vivimos con algarabía aquellos días de fiesta. Era el hijo de Cruz y Mario, que se hacía sacerdote, un redentorista más que se iniciaba en su labor apostólica, con vocación y carisma. Era aquel hermano y amigo que nos acercaba a Dios, que nos demostraba que la gran obra del Señor la entregaba a un hombre digno, humilde e inteligente. A partir de ese entonces, y en memoria del padre Flavio Pedrosa, abrazaba a sus hermanos mayores, los padres Emilio Dallén Duc, Gerardo Ortega, Carlos Bartolomé, Raúl Montoya, Mario Azaña, entre otros, y a quienes estuvieron acompañándolo en su formación: Pancho, Pedro, César, David. Más allá de sus encargaturas parroquiales en Huanta y Arequipa, fue un extraordinario misionero. Su obra pastoral lo llevó a recorrer gran parte del Perú. Caminó por muchos pueblos del Perú profundo, desde Chivay hasta Virú, desde Santa Clara hasta Iquitos, e incluso gran parte de la selva y sierra de Bolivia, dejando huellas de profunda religiosidad en tantos pueblos. Y aún así estuvo íntimamente cerca a sus padres en Coracora y a sus hermanos en Lima, al lado de toda su familia y al lado de sus eternos amigos, a quienes jamás olvida, y a quienes hasta hoy, desde donde está, los convoca para una palabra de aliento, de paz y de eternas alegrías que hemos sabido gozar a su lado. Guillermo no podría dejar de ser ese gran tipo, alegre, bonachón y querendón que conocemos. Él fue así y sigue siendo como es, nuestro querido Memo. A fines del 98 surgió un nuevo compromiso para él y para toda la congregación redentorista. Había que emigrar más lejos, una misión nueva que lo llevaría a traspasar el continente y aventurarse en un país extraño en todo sentido. Y como era de esperarse solo de él, un 15 de abril de 1999 viajó a Francia, precisamente a Estrasburgo, para acompañar a sus hermanos redentoristas en un convento que requería de sangre joven y precisaba de su empeño y tesón por mantener la comunidad viva. Al lado de un cohermano suyo, Raúl Peralta, partió con un rumbo nuevo y siguió demostrando que su vocación no tenía límites, y que si para ello había que aprender francés y hacerse un ciudadano francés, pues había que hacerlo. En poco tiempo se había adaptado a ese nuevo viejo mundo.
Sus nuevos hermanos lo acogieron y supieron apreciar su valía, y no tardaron en darle responsabilidades mayores, que las asumió como debía de ser. En Estrasburgo pasó a ser capellán de la misión española, superior de la Casa Redentorista y vicario parroquial en los pueblos alsacianos y villas cercanas a la ciudad. Y aún en la distancia, no podía olvidarse de su comunidad redentorista del Rímac, a quienes les ofreció su mayor apoyo. No podía olvidarse de sus papás y de sus hermanos, a quienes visitó en cuantas oportunidades tuvo. No podía dejar de ser aquel amigo que siempre estuvo a la mano, ese hermano que no podía dejar de ser amigo. Hace ya pocos años, precisamente 4, él ha cambiado de residencia. Lo acoge su nueva casa redentorista de Luxemburgo, un país muy pequeño al norte de Europa, y desde ahí continúa su labor pastoral. Desde ahí sigue siendo párroco de la misión de la lengua española y responsable de 3 comunidades portuguesas. Además es profesor de religión de la Escuela Europea, y su actividad con la comunidad hispanohablante más necesitada no cesa. Hoy, después de 25 años de aquel 20 de enero de 1985, cuando toma sus votos de profesión sacerdotal, vuelve la mirada atrás y sabe que su camino ha sido duro, fatigoso y agobiante. Después de 25 años vuelve la mirada y con un descanso obligado de eterno caminante, se da un tiempo para estar con nosotros, porque así lo ha querido, porque quiere estar con quienes lo vieron crecer, con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos y paisanos, con sus hermanos redentoristas, a quienes les debe lo que hoy es y celebra junto a nosotros lo que siempre es y será. Redentorista para toda la vida.